¿Se acuerdan de los Padrinos Mágicos? Y digo se acuerdan porque en realidad salió en 2001, así es, ya tiene 23 años, por lo que si eres latino recordarás que lo pasaban en Jetix, y luego fue comprada por Nickelodeon. Su doblaje estaba tan bueno que tenía un excelente sentido de humor, muy latinoamericano y nada americano, por lo que podríamos tener joyitas como esta. ¡Guau! ¡Le dieron vida! Sí, estar con una muñeca es aburrido, aunque... ¿La ropa me aumenta el trasero? Seguidamente, después de 2 años saldría su juego para PS2, y es por eso que en este video sacaremos los 22 logros para conseguir el platino de los Padrinos Mágicos Breaking the Rules, y al final te darás cuenta porque este juego era tan pero tan extraño. La historia arranca con Timmy Turner, bien mimido, durmiendo sentado. Ni los cavernícolas dormían así, güey. Pero con ayuda de la edición le ponemos una almohadita y cobijita. Ándale, así se duerme. Sus papás van a salir de viaje este fin de semana solos. Te los juro que eso no está editado. Y si le das pausa a los fotogramas se ven así los monos. ¿Qué pedo? A hacer nada divertido. O eso es lo que dice el papá de Timmy. Van a ser cochinadas, ¿no, cabrones? Por lo que Vicky tendrá que cuidarnos de niñera. Timmy se encuentra disgustado y quiere deshacerse de Vicky, pero Cosmo saca el libro de las reglas, a lo que Timmy desea no seguir esas tontas reglas, por lo que el libro se desactiva y el próximo en tomarlo tendrá sus poderes, por lo que vamos a toda velocidad, en cámara lenta, a tomar el libro, siendo Vicky quien lo agarra primero y desea que Timmy siga durmiendo para que no lo esté molestando. Seguidamente somos convocados con el jurado mágico, por lo que hemos causado, y Jorgen, el gigachat mágico, está bien pero bien encabronado con nosotros, por lo que el juez con calzoncillos de estrellitas y el culo cuadrado nos acusa de perder la copia de nuestro libro. Ahora somos interrogados por Mama Dolores, que nos hace confesar enseguida. No mames, Timmy, despístala tan siquiera. A lo que somos condenados a 49 horas y media para recuperar el libro, o si no, perderán Cosmo y Wanda su licencia de Padrinos Mágicos para siempre. Entonces nos envían de regreso y es aquí cuando empieza el tutorial, que la verdad es muy básico, solo es moverse, ver a los alrededores mientras brincamos y podemos usar el doble salto, que siempre se agradece en los juegos. Recolectar 100 coronas nos dará una vida extra. También podemos hablarle a Cosmo y Wanda cuando querramos, para que nos den pistas de nivel. En este tutorial nomás es llegar al botón y no despertar a este alien. Cada nivel cuenta con 4 cartas, las cuales son un logro. También están las 5 estrellas, que al recolectarlas podemos pedir un deseo para ir recuperando las hojas del libro. Obvio, los deseos son parte del guión y en este desea estar despierto. Al pasarnos el tutorial obtendremos el primer logro del juego. Ya en nuestra habitación, los siguientes niveles están alrededor y creo podemos seleccionar los que querramos. AJ y Chester llegan a la casa para jugar con nosotros. En serio. Le doy pausa al juego y se ven así los monos, ni se molestaron en arreglar eso del juego. Y Vicky, con su mal humor, desea que vivamos en un videojuego para que no la estemos molestando, por lo que el libro cumple el deseo y el primer nivel es en realidad virtual. Mientras estamos vestidos como Mega Man, debemos de pasar los obstáculos y matar a los changos murciélagos. Las mecánicas son simples: saltar, pulsar botones, llegar a lugares, etc. Llegaremos a un lugar que es un minijuego de aplastar al conejito, por lo que recibiremos el segundo trofeo al romper más de 40 conejos aquí. Al encontrar las 5 estrellas, podemos pedir otro deseo, y en este caso, Timmy pide una máquina de nieve, que nos servirá para pasar al otro nivel haciendo un camino con los hielos, pero no te dicen cómo hacerlo, así que le aplasté todos los botones y hasta que por fin agarró el hielo. Y aquí estuve buen rato, solo para hacer un caminito. 2000 años más tarde. Por fin logramos pasar y llegamos con AJ, el cual está atrapado. Lo liberaremos con este botón, pero ahora nosotros estamos atrapados, por lo que tendremos que liberar a Timmy. Y debemos de hacer las cosas casi perfectas, porque si perdemos todas las vidas, empezaremos desde el principio del nivel, como me pasó aquí a la verga. De regreso con AJ, nos montamos en este carrito para pasar por todos los checkpoints, para que se activen las escaleras y poder acceder al botón de liberar a Timmy. Más adelante somos atrapados por unas abejas robot, por lo que es el turno de Chester de liberarnos. Le disparamos a todas las abejas, que es un guiño al juego de naves de los antiguos, y liberamos a nuestros compas. Más adelante recolectaremos la 4ª tarjeta en este nivel, pero el logro por alguna casualidad está programado para que salte cuando se termine el nivel. Ahora pedimos nuestro deseo para detener el juego, la cual nos dan un disco con virus que estaremos lanzando como hackers, por lo que al llegar con el boss vemos que tiene atrapado a nuestros compas y Chester bien contento de la vida. Le vale
él, debemos brincar sus láseres que por alguna razón no son rojos y solo parece luz. Y cuando abra su entrada donde van los discos, lo viruleamos todo, así como 6 veces. Tenía un chingo de vida el cabrón. Al derrotarlo, obtendremos su logro y el de todas las tarjetas del nivel. Vicky se encabrona y corre a nuestros compitas de la casa. En el siguiente nivel, a Timmy le vale madre que Cosmo y Wanda pierdan sus poderes. Él solo quiere ir al campamento, a divertirse porque él es solo un niño. Por lo que al estar ahí, Vicky pide un deseo para que se duerman todos los chicos exploradores. Wanda nos despierta y debemos ir liberando a todos los niños atrapados por las chicas exploradoras, mientras tenemos que pasar a través de ellas porque si no descubren, perderemos vidas. Al encontrar las estrellas pediremos nuestro deseo, el cual debemos de pasar el río, por lo que Cosmo se transforma en un castor motosierra, para cortar los árboles y poder pasar. La neta los hubiera cortado Timmy con esos dientotes de una vez. Liberaremos a Marvin, el cual es una Jota pero con pelo, bien reciclado el modelo, y recolectamos la cuarta tarjeta. Al llegar a la zona del deseo me di cuenta que me faltaba una estrella, por lo que me tocó regresarme a buscarla y ahí voy con el Timmy corriendo. Y una vez obtenida, deseamos poder entrar al campamento de mujeres, por lo que Wanda nos convierte en toda una nena, en Timantha, y Cosmo se caga de risa. Así podemos entrar al campamento, pero dentro tenemos que averiguar el baile secreto, por lo que al recolectar los 4 pasos de baile, les enseñaremos los prohibidos a las morras. Nos dejan pasar por fin y encontramos una habitación llena de parches de exploradores. Pero Vicky nos escucha y está arriba porque es la líder de las exploradoras y debemos de salir huyendo de ella. Pero lograría atraparnos y las chicas exploradoras nos defenderían de Vicky. Y aquí están hartas de que le haga bullying a toda la gente y deciden expulsarla del club. Por lo que Vicky emperrada amenaza a las niñas también. Güey, ¿qué pedo? ¿Soy yo o Vicky está peleada con todo el mundo? Pasaremos el nivel y obtendremos su logro y otro por las 4 tarjetas. En la habitación desbloquearemos el baño. Qué genial porque ya me andaba cagando. Pero repetiremos el nivel ya que un logro es hacer el baile sin equivocarnos. Y no les voy a mentir, estaban todos desfasados los botones que se sentía súper tosco. Pero lo pude conseguir. Miren, es un Guitar Hero chueco, tosco y culero. Más adelante Timmy está bien a gusto leyendo sus historietas de Barbilla Roja, pero Vicky llega a desear que Barbilla Roja sea un inútil en sus cómics y que Timmy estuviese atrapado en ese mundo, por lo que el libro le cumple el deseo y somos enviados al universo de Barbilla Roja, el cual aparecemos sin brazos por alguna razón. Vaya, no me esperaba ningún bug. Y empezaremos a recolectar las 5 estrellas que están aquí afuera para el deseo, que al parecer han asaltado el banco y deseamos una mejora para nuestro traje, que sería una especie de helicóptero en la barbilla, por lo que perseguiremos a este cochi ladrón, el cual estará plantando bombas en globos con forma de animales de granja. Tenemos que irle rompiendo las cuerdas para que la policía lo capture y lo encarcelen al pinche rata. Ahora veremos cómo quedó Barbilla Roja tras el deseo, todo gordo y bueno para nada, nomás echado en la silla. Pero detener a los villanos le estará regresando su fuerza a Barbilla Roja, por lo que sigue el turno de esta doña villana. Pasaremos por obstáculos de panadería, liberando a este señor que lo quieren hacer pastel y evitando ser golpeados por estos panaderos que usan calzón. Y me acabo de dar cuenta hasta ahorita que puedo golpearlos tirándole boomerangs, bueno, batiboomerangs. Seguido llegaremos con la villana, que no puede ser que sea tan feo su modelo en el juego, Dios mío. Quiere que nos unamos a ella, pero Timmy se niega rotundamente, así que debemos de golpearla después de que nos tire unos besotes azules, así como 8 veces. La neta no sé por qué tienen tanta vida estos bosses, y al derrotarla le destruiremos su espátula. Y hasta los doñitos amarrados que parecen orugas nos darán las gracias. Mientras que Barbilla Roja se está comiendo los mocos, asco, what the fuck, y rascándose la cola. Se le regresará su carisma, bueno, por un momento nomás. Después tocaría subir a la terraza de la cárcel, a pedir nuestro tercer deseo, el cual nos darían un guante que nos sale de la barbilla para impartir unas tremendas hostias y poder engancharnos a los edificios para seguir a este villano, que la verdad me decepcionó porque pensé que era el icónico rodilla de bronce, pero nomás tenía las patas como doradas. Recolectaremos las 4 tarjetas del nivel y al llegar con el patas locas querrá escapar en el helicóptero, por lo que lo jalaremos. Y debemos de mantener a la mitad la flecha para atraparlo, regresándole así la velocidad a Barbilla Roja, aunque lo atropellen. Pero terminará recuperando todos sus poderes y pasaremos el nivel obteniendo el logro y otro por las 4 tarjetas del nivel. Seguidamente Timmy entra al baño porque se anda meando y cree que ya necesita bañarse porque han pasado 3 semanas desde el último.
Sin embargo, Vicky llega y ve un insecto en la tina, a lo cual manda a Timmy a matarlo. Y ella, espantada, desea que se encogiera para que acabara con todos los insectos y cochinadas del baño, por lo que somos encogidos y aparecemos con el traje bien bélicos. Así que podemos echar desodorante o desinfectante, no sé qué sea esto, y las bacterias las dejaremos bien limpiecitas. En nuestro primer deseo nos darán un hisopo o un cotonete para poder pasar equilibrados, pero si no lo hacemos bien nos caeremos al drenaje. Recolectaremos la cuarta tarjeta y pediremos nuestro segundo deseo, pero si no antes de aventarnos estos pasitos de Michael Jackson. Pediremos un super salto, a lo cual solo nos darán poderes para levitar con las burbujas. Estaba bien raro, nomás es aplastar mucho a la X arriba de ellas y ya sales volando. Al llegar arriba alguien eructa pero bien feo, así como mi tío. Por lo que pedimos otro deseo, el cual es un super arma para acabar con lo que sea que hizo ese ruido. Entonces se viene la boss fight contra esta célula, la cual debemos derrotar sin recibir daño, tirándole misilazos, que la verdad estaba súper fácil ya que solo tenía 3 vidas, así que obtendremos su logro por no haber recibido daño, otro por pasar el nivel y el de las 4 tarjetas. Acto seguido se desbloqueará toda la casa de Timmy y el siguiente nivel es afuera de la casa. Mientras Vicky viene a regañarnos, llegan unos aliens y la abducen, por lo que tenemos que rescatarla. Y ahí afuera los aliens empiezan a romper todas las calles con este sonido super chafa. Recolectaremos las estrellas y nuestro primer deseo es tener unos brazos de Hulk para meter unos buenos vergazos y tumbar las paredes para pasar a través de las casas. Aquí hay un alien de Yugopotamia, pero por alguna razón al acercarnos desaparecen y llega la nave a estar tirando algo aquí que la verdad no sé qué esté haciendo. Fue idea tuya. Nos acercaremos a los aliens porque nos tienen miedo para que desaparezcan. Y nuestro segundo deseo es el traje de Crash Nebula, por lo que podemos sacar este pistolón y dispararlo, a lo que ingresaremos a la nave espacial. Ahí dentro pediremos nuestro tercer deseo, que será volar como un avión, pero Cosmo nos da un jetpack, y es ir pasando de plataforma en plataforma, guiados por una flecha, por lo que estaba bien fácil. Conseguimos las 4 tarjetas del nivel, ahora debemos de activar los 2 botones y poner en verde los cables, para que se pueda abrir la puerta principal. Guardaremos aquí y nos saltará el logro de las 4 tarjetas del nivel. Seguidamente nos toparíamos con los reyes de Yugopotamia, los cuales nos pondrían una serie de pruebas aterradoras que debemos de completar. La primera pasando por plantas carnívoras, la segunda enfrentándonos a ositos cariñositos, que me costó darles la verdad porque la cámara es tan mala que no se podía ver, que al derrotar a los ositos sin recibir daño obtendremos otro logro. La última prueba es un mar de chocolate, y debemos de brincar por los malvaviscos para abrir la puerta, con los botones. Muy tétricas las pruebas de verdad. Una vez enfrentado a los reyes, nos dejarán ir y recibiremos el logro por pasar el nivel, regresando a toda la gente a sus casas, al igual que la mamoncita de Vicky. Ya dentro de la casa, Vicky está haciendo su tarea de historia, pero al revisarla nos damos cuenta de que tiene todas las respuestas mal. Al escuchar esto, Vicky se molesta y desea que estuviéramos en esa época para que viéramos con nuestros propios ojos lo ocurrido, a lo cual inmediatamente somos enviados a la Edad Media, encontrándonos con Arturito. A este le debemos de ayudar para que saque la espada. Conseguiremos las 5 estrellas pasando a través de estos caballeros y desearemos algo para poder pasar dentro del castillo, a lo cual Cosmo nos da una ballesta con un chupón para poder pegarnos y columpiarnos. Así pasaremos hasta llegar con unos caballeros que le hacen como caballito, los cuales están defendiendo la espada, pero nos metemos como si fuera nuestra casa y la sacamos tirando de ella. Ahora debemos de dársela a Arthur para que piensen que él la sacó, y al entregársela somos enviados al antiguo Egipto. Al igual tenemos que recolectar las 5 estrellas evitando que estos egipciados bien mamados nos golpeen. Pidiendo el deseo recibiremos un mazo para poder tumbar las paredes, donde nos encontraremos con una momia de Guanajuato. No son tan agresivas, nomás pasamos por un lado, pero más adelante se crea una especie de laberinto que tenemos que pasar. Tumbaremos unas cuantas paredes para descubrir pirámides y ser enviados ahora a la antigua Grecia. Y aquí se encuentran unos vatos que están bien pero bien chichones. Debemos evitar que nos tiren fruta. Y en el deseo nos darán un marro y un cincel para darle bien machine a la estatua y que se abra la puerta, por lo que encontraremos las 4 tarjetas del nivel. Y al guardar, salta logrito. Seguiremos reconstruyendo las estatuas, quitándoles lo que no deben de llevar para que la historia sea como debe de ser mientras salimos volando por catapultas. Al llegar a la última estatua pasaremos el nivel, recibiendo así el logro por pasarlo. En el siguiente nivel debemos de acompañar a Vicky a la escuela, que tiene que tomar una clase,
Así es, en sábado, y como nos está cuidando no nos puede dejar solos, por lo que el estar esperando el camión es mojada con agua. La neta se lo tiene bien merecido la cabrona. Es aquí cuando hacen aparición los antipadrinos mágicos, que son los causantes de la mala suerte. Y más adelante, en la escuela Timmy se resbala con una cáscara de banana, y se dejan ver los antipadrinos, que nos estarán llenando de mala suerte en toda la escuela. ¿Qué pedo? Esto no es mala suerte, nos quieren matar a la chingada. Y nuestro primer deseo será un imanzote, para poder capturar a este antipadrino, que ni siquiera coincidía la foto con el mono. Después al capturarlo escucharíamos al maestro Crocker murmurando por lo que debemos pasar sin que se dé cuenta. ¿Qué es eso? ¿Esa madre es Crocker? ¿O de quién es esa pelonera? A la torre sí es el güey, ¡córrele! Y por alguna razón el salón está gigantesco. Ah, nos agarró la profa. Al escapar de Crocker y recolectar las estrellas, pediremos unos zapatos rebotadores e iremos saltando por fuera de la escuela. Seguidamente Timmy dice que ya está yendo todo bien, y se nos aparece el antipadrino mientras estábamos parados en la grieta. Pero no pasó nada, así que avanzamos y debemos pasar todos los obstáculos para llegar con el segundo antipadrino mágico. Igual lo agarramos con el imán y entramos de regreso a la escuela, de nuevo impidiendo que Crocker nos detecte por los pasillos. Ahora pediremos unos zapatones con nitro para ir pasando por la escuela volando, y al llegar a la biblioteca nos encontraremos con el último antipadrino, el cual nos estará tirando libros por todos lados, y al pasar la biblioteca nos encontraremos con él al final del pasillo. De igual manera, absorberlo con el imán para deshacernos de él. Después bajaremos a una cueva debajo de la escuela y nos encontraremos con la ven del señor Crocker, que encima estará la última tarjeta, por lo que al activar este botón se abrirá la puerta, pudiendo escapar y explotándole el carro al profesor Crocker en la jeta. Es así como pasamos el nivel y obtendremos el logro por pasarlo y las 4 tarjetas encontradas. Ahora, el último nivel es en la cocina, por lo que procederemos a tomarnos una lechita bien helada. Pero en eso llega la Tutti, y como es hermana de Vicky, vino a visitar porque estaba paseando a su perro. A lo que Vicky se aparece y desea que ojalá fuéramos tan fácil de cuidar como un perro, por lo que nos transformaremos en un perrito y Tutti se enamora. Así es, se enamora del perro. Es furra la loca. Timmy asustado sale corriendo y se nos aparece alguien extraño bien turbio que nos secuestra y nos lleva a una tienda de animales. Por lo que Timmy quiere volver a su forma humana, pero como Tutti está enamorada, las reglas impiden un deseo cuando el amor está de por medio. Miren su colita, qué bonito. Entonces, debemos hacer que Tutti nos odie mientras pasamos por este centro comercial. ¿Y la gente nos tiene miedo? ¿O asco? ¿Qué les pasa? Soy un perrito nomás. Pasaremos por el almacén, por la lavandería y la zona comercial, que aquí saltas mal y te mueres, por lo que desearemos una cola de helicóptero. Miren nomás qué guapo me parezco. Usaremos nuestros poderes perrunos para meternos a la maceta y salir del otro lado. Así en muchas macetas. Ya al final nos llenaremos de lodo y nos pondremos bien hediondos para llenar a Tutti también, y que se enoje con nosotros y nos deje de amar, por lo que podemos regresar a la normalidad. Así termina el nivel y obtendremos el logro por pasarlo y otro por las 4 tarjetas. Regresaremos a nuestra casa y se abrirá una puerta al mundo mágico, por lo que el juez nos da el último reto, pelear contra Vicky y que nos diga la palabra mágica, que en este caso es: deseo nunca haber tocado el libro de las reglas de Timmy, para que todo vuelva a la normalidad. Y estando en esta arena con Vicky, modo dragón, pulsaremos los botones en orden para que diga la oración. Las imágenes están referente en inglés. Hacemos que aplaste los botones y conseguiremos el logro por pasar el nivel, y así consiguiendo el platino del juego. Todo volvió a la normalidad, por lo que Timmy ya puede pedir los deseos que quiera, y los padres de Timmy llegaron a la casa, por lo que Vicky se va y se acaba por fin este juego tan extraño. Why am I laughing?